hacer lo extraordinario en lo ordinario. Empezamos este año con la primera lectura, carta a los Hebreos, una carta totalmente sacerdotal. Y cada día que la escucho, me vienen a la mente estos sacerdotes que ya han partido a la casa del Padre. El Padre Osvaldo, el Padre Martín, el Padre Gerardo, el Padre Eduardo. Ya anteriormente el Padre Gilberto, el Padre Rodolfo, el Padre Pachicano, el Padre Luis, el Padre Pedro Pantoja, el Padre Jorge Sepúlveda. Que el Señor les reciba en su reino. Y vayamos al Evangelio del día de hoy, un Evangelio que, por cierto, está muy extenso. Ya entramos en el discurso parabólico y en esta ocasión nos aparece este mismo día miércoles la parábola y la explicación del evangelista según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Allí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué querría decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, los que están fuera, todo les queda oscuro. Así que por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos de que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la verdad son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema, una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade,
ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que, escuchando la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. No sé si de repente tú te hayas querido imaginar o si tengas curiosidad cómo era Jesús cuando era niño. En los evangelios nos remarcan cuando nace, cuando lo llevan a presentar, cuando se pierde. Dice que eran cuando tenía 12 años. Y no sabemos nada más de él hasta los 30 años que nuevamente reaparece Jesús. ¿Cómo habrá sido Jesús cuando era niño? Yo quiero pensar que era como todos los demás niños, que vivió plenamente su infancia, preguntón. Bueno, estoy hablando de los niños de antes, aquellos que eran muy preguntones o éramos preguntones, porque la nueva generación, hoy le preguntan a Siri o a Alexa o a San Google, como dijo una religiosa. ¿Cómo era Jesús cuando era niño? Como todos los demás niños de su momento, definitivamente. Me quedo pensando hoy que escuchamos esta parábola. ¿En cuántas ocasiones José no habrá sacado a Jesús y a María a caminar? ¿Y cuántas preguntas le habrá hecho el niño Jesús a José? Y también a María, sin duda alguna. O tal vez de repente le preguntaba a María y María, órale José, atiéndelo. José, quiero pensar que con mucha paciencia le iba explicando a Jesús cada una de sus preguntas. Al pasar por donde estaban sembrando, al pasar por el lago, la orilla del lago, tantas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que un niño te hizo una pregunta? El cómo, el por qué. Y les digo que los niños de hoy ya no, porque ahora tienen otros medios para ellos hacer preguntas o para investigar. José, sin duda alguna, que también aprovechaba ese momento. Salían a pasear, a visitar a algún vecino, pero todo eso era formación para Jesús. Oye, ¿por qué con un arado rompen la tierra? Oye, ¿y por qué avientan la semilla así? La avientan generosamente. Toda esa semilla se aprovecha. Y José, sin duda alguna, que con paciencia y con calma le iba diciendo a Jesús todo lo que acontecía. En esta parábola, sin duda alguna, tantas preguntas que le haber hecho al Señor San José en base a la vida del sembrador. Cosa bien importante, familia. A veces cuando va uno en la carretera, es donde de repente se presta el momento para platicar. Tal vez muchos hemos conocido más a nuestros amigos en la carretera. Tal vez muchas cosas se han planeado en la carretera, alejándonos un poco de todo el ruido, de todas las cosas, que a veces es indispensable también poder escuchar plenamente la conversación. El día de hoy era tanta la gente que acudía a donde estaba Jesús, que Jesús inmediatamente busca un lugar para separarse un poco de ellos, pero con el objetivo de que
lo escucharan mejor. Me quedo pensando el día de hoy en esta pandemia que estamos viviendo. También nos han aislado. Ojalá papás, mamás, hijos, hermanos, que aprovechen este momento. Porque tal vez en años pasados era un trabajar y era hacer esto, y los chicos en la escuela, y hoy están ahí en la casa. Aprovechar este momento que estamos viviendo, sacarle lo positivo a esta pandemia. Jesús les comentaba, se aleja un poquito para escucharlos mejor. ¿Y te acuerdas cómo empieza este mensaje? Escucha, escuchen. Y también es una invitación a guardar silencio. A guardar silencio. Estamos tan acostumbrados a hablar, que tal vez el día de hoy difícilmente nos encontramos con gente que sepa escuchar. De hecho, culmina el texto Jesús, el que tenga oídos, que oiga. Nos remarca la pauta también. Él nos invita a escuchar. Si nos vamos a Deuteronomio 6:4, esa oración que todo joven, cuando ya podía ingresar al templo, tenía que aprender. Escucha, Israel. El Señor es un solo Dios. Y era la oración que se tenían que aprender ellos de memoria. Hoy nos sigue hablando el Señor. Hay tantos ruidos a nuestro alrededor. Hay tanta enfermedad, tanta muerte, tanto miedo, que recordemos que Él sigue en medio de nosotros. Cuando culmina el Evangelio de Mateo nos dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que no se nos olvide. Hoy nos da una pauta para poder, un llamado para escuchar y para obedecer. Que esta pandemia que estamos viviendo nos ayude en conocernos más. Que salgamos de este momento conociéndonos más interiormente, conociendo más a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a la gente más cercana. Y acuérdate, papá, acuérdate, mamá, si te toca sembrar, siembra. Y sé generoso como este sembrador que nos marca el día de hoy Jesús. La semilla la esparce, unas en el camino, otras entre espinas, y una en tierra buena. Sé generoso. Si te toca sembrar, siembra. Si te toca cuidar, si te toca guiar el arbolito que no se va, pues realízalo. Y si te toca cosechar los frutos, pues qué mejor. Y sobre todo, sé agradecido, porque si tú estás saboreando el fruto es porque alguien detrás se preocupó por sembrarlo y por cuidarlo. El Señor el día de hoy nos sigue interactuando con nosotros. Les comentaba, me llama la atención, porque sin duda alguna que Jesús cuando era niño fue muy preguntón. Estamos en el año del Señor San José. Sin duda alguna, José con tanta paciencia le fue respondiendo todas las inquietudes, todas las cosas que Jesús le preguntaba cuando era niño. Dicho sea de paso, papás y mamás, sabemos que a veces el exceso del celular, la luz del celular es dañino para tus hijos. Ojalá que aprendas a retirárselo un poquito y que el muchacho sepa encauzar el enojo, porque el día de hoy se enojan cuando les quitan el celular. Y ustedes, para que no llore, para que no esto, pues ahí se lo vuelven a dar de regreso otra vez. Que sepa encauzar tu hijo esos momentos. Que aprendamos de repente también. Tal vez el día de hoy no podemos convivir unos con otros, pero como familia tal vez, o con tu hijo, salte a dar la vuelta.
Les decía, de repente en el camino se solucionan tantas cosas. Y precisamente el evangelista que hoy estamos escuchando en estos días, San Marcos, pondrá a Jesús siempre de camino. Que lo podamos ver, porque Él sigue caminando en medio de nosotros. Y te bendiga ahora y siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.